Esto empieza tal y como terminó la temporada pasada, con el Real Madrid campeón. ¡Arrancamos! ¿Qué pasa, chicos? Muy buenas. Victoria del Real Madrid 89-83 con prórroga incluida en un partido lleno de emoción en este primer clásico oficial de la temporada, con muchas cosas que resaltar del partido, pero en primera instancia, antes de ir con los detalles, antes de ir con lo bueno, con lo malo, pero al final, terminando bien la historia, decir que este Real Madrid sigue demostrando que tiene un extraordinario carácter competitivo, un carácter ganador, siempre metido en los partidos. Cuando la cosa se complica más, el equipo tiene ese punto clutch, pegamento de no desviarse del partido, incluso en momentos donde baloncestísticamente no fluyes, no eres dinámico, no juegas bien. Quiero resaltar la capacidad mental hasta el final, vamos, Real. Eso es lo que es el Real Madrid de baloncesto antes, y parece que también durante lo que puede verse en esta temporada 22-23. En un partido que, yendo ya al análisis, toca decir que hemos tenido momentos muy infructuosos, ¿no? A nivel baloncestístico, realmente momentos muy planos a nivel 5 para 5. Hemos tenido unos porcentajes en la primera parte absolutamente irrisorios, que no pasaban del 30%, en los tiros de campo globales, también en el tiro de 3 de nuevo en esta final hemos estado tremendamente erráticos, y luego también en lo que destacamos mucho, que es en el rebote ofensivo. Ganábamos mucho por dentro, al Barça le hacíamos mucho daño, con Dec, Yabusel, Tavares, que ha sido MVP y el mejor jugador del equipo a la postre, pero donde esas segundas opciones que ganábamos no resultaban en canasta, y en ese momento donde el partido estaba en una línea bastante regular y sin tampoco destacarse mucho el talento, apareció el Barça con Kyle Kuric, con un gran Sanli que ha hecho un magnífico partido, sobre todo en la primera parte. Luego yo creo que ha terminado desgastado también por el tema de las faltas, Jokubaitis, que iba entrando en dinámica, y un Laprovitola que ha repartido muchísimo juego y que también, al igual que Sanli, yo lo he visto un poquito cansado, fatigado. Pasaba demasiado juego por él en la creación, y otros jugadores que no han dado la talla ahí en el Barça también, gracias al buen hacer del Real Madrid. Quiero destacar, en cuanto a lo que nos interesa, obviamente, que sobre todo a los nuestros, la capacidad de Dzanan Musa de mantener al equipo vivo, porque la gente va a hablar de Dec, va a hablar de un grandísimo Sergio Llull, de un extraordinario MVP Walter Tavares metiendo tiros libres claves, rebotes defensivos, tapones descomunales. Creo que ha puesto 5 tapones Eddie. O sea, en un partido donde incluso ha tenido algún error absurdo, ha hecho un partido, pues eso, de dominación dentro del eje de la zona, por encima de tíos como Jan Vesely, de gigantes como Vesely, Sanli, Mike Toby. O sea, partido de pura gloria del caboverdiano. Pero, lo dicho, Musa es el que ha mantenido al equipo vivo cuando Sergio Rodríguez era incapaz de dirigir al equipo cuando le tocaba, cuando jugadores como Mario Gesson ya no aportaban esa necesidad que tenía el equipo de puntos. En resumen, cuando otros de la segunda línea no aportaban, desde la primera Dzanan Musa aportó. Igual que Fabián Coser ha hecho una mala Supercopa, Musa ha dado el paso de líder, demostrando que es claramente, vuelvo a repetirlo en este vídeo, el jugador que marca el elemento diferencial para esta temporada. Vamos a ver el resto de fichajes, que a mí me generan alguna duda, pero yo doy voto de confianza. En este, lo dije, no hay duda alguna. No hay duda de lo que puede ofrecer. De los otros, estoy convencido que irán mejorando. Veremos hasta dónde, porque a Peter Cornelí ni le vimos, por cierto. Yabusel también, sus mini aportaciones, siempre aporta, el 4 titular, pero defensivamente también en la segunda parte hemos dado un gran paso al frente, en los pasos de bloqueo, en lo que es la situación defensiva del paso de bloqueo hemos ido mejorando, algún momento de desgaste, pero normal, la tensión, y frente a un muy buen equipo con muchos generadores y calidad como es el Barça, había momentos de sufrimiento, pero mentalmente nos hemos mantenido en la segunda mitad y en el último cuarto en un gran pico. Incluso en esa última jugada donde podíamos haber cerrado ya el partido en lo que son los 4 primeros cuartos, pues no ha sido así, hemos necesitado la prórroga. Y por cierto, decirlo, Musa nos ha mantenido, y el inicio de remontada para también marcar el salvoconducto de la victoria, Sergio Llull. En pocos minutos metiendo triples, no metimos ni una en el 6.75 y apareció Sergi Llull para anotar por fuera. El tema del triple a mí no me preocupa porque hay mucha calidad. No tenemos un tirador puro, pero creo que con la capacidad que tenemos para asistir, generar asistencias, para crear juego con los generadores que tenemos, vamos a encontrar muy buenas situaciones de lanzamiento con los 4 abiertos, los aleros, los escoltas y los bases. Es cuestión de que entre. Igual que el año pasado había dudas de la capacidad del tiro exterior, y el equipo terminó con buenos tiros por fuera,
Este año, 3/4 de lo mismo, tenemos calidad para resolver. Aunque obviamente, también lo digo, hemos llegado a esta Supercopa con muchos jugadores en un estado físico dudoso, porque ha habido muchos jugadores lesionados, otros que no han estado. También el Barça, evidentemente, no tenía su gran estrella, como Nikola Mirotic. Pero creo que ahí el Real Madrid, en cuanto a preparación colectiva de lo que es todo el roster, ha tenido algunos problemas más que el Barça. Y de hecho luego, aparte de no haber tenido a Hanga en este partido, hemos perdido un jugador clave en los minutos fundamentales, como es Rudy Fernández. No ha podido estar. Esperemos que ese problema, lesión de muñeca, no se agrave. Esperemos, porque para mí sigue siendo un jugador en la rotación de enorme valor equipo. Es puro equipo Rudy Fernández. Muy contento con este Real Madrid, porque incluso en un partido donde no has jugado nada bien en la primera parte, has estado muy metido, hemos estado con el gancho en algunas situaciones ofensivas. Creo que este partido, si lo hubiéramos perdido más en ataque que en defensa, porque luego los esfuerzos se han visto del esfuerzo del 5, de todo el 5 en cada momento del grupo defensivamente. Sí que había momentos donde dábamos el do de pecho, algún despiste de pretemporada que se ha visto en los dos equipos, normal. El control y el manejo del balón, para mí, mejorable por parte de Barça y del Real Madrid. Y primer título oficial, muy importante empezar con este buen pie, porque además todo lo que se sumerge en la figura de Chus Mateo, ya sabemos que hay algunos que le van a estar buscando, esperando por el tema de Pablo Laso, que como he dicho, para mí fue injusto como se le trató, pero ahora lo que toca es apoyar a nuestro entrenador y a nuestro equipo, que se lo ganaron la temporada pasada después del excelso trabajo que hicieron con el título liguero. Gavi Deck, lo tengo que decir, en la prórroga fundamental, cuando le buscábamos en el triángulo ofensivo al poste, ahí Gavi Deck se hace grande. No había ningún jugador en la par del Barça que pudiera taparle. Kuric obviamente no, Abrines tampoco, Kalinic tampoco, que podía ser el elemento que mejor pudiera defenderle, ni Satoransky. No había nadie que pudiera parar hoy a Gavi Deck en el 3 defensivo del Barça. No había nadie que pudiera con el Tortuga, y ha sido muy importante para generar beneficios, alguna asistencia espectacular a Tavares y Eddie. De locos. Además veo que en este tipo de nueva norma que se ha sacado de poder sacar sin que el árbitro pare el juego hasta los 2 minutos finales, a Eddie le puede afectar, porque es un jugador muy grande, el tener que ir, volver, o sea, en los mismatch defensivos finalmente ha estado, no sé de dónde ha sacado energía, porque no ha usado Chus Mateo tanto la rotación de Poirier para Eddie en los minutos finales. De hecho, no ha utilizado al pívot francés, solo ha utilizado a Tavares, y Tavares ha sido capaz de sostener el aro del equipo. Y aparte meter tiros libres con un talento impresionante, que para mí, si en un tío de 2.22 y con lo que ha sufrido este hombre en su periodo Canarias y NBA en los tiros libres, a mí me parece tremendo que sea capaz de marcar partidos de esta manera. Para mí, valor incalculable. Walter Tavares, el mejor pívot de Europa. Sí, el mejor. Incluso aunque haya dado sensación de un tanto fatigado, desconcentrado, algún error tonto como he dicho antes, pero es que es tan bueno y tan diferencial por aspectos de altura, físico, pero también con algún punto de talento, que es que te rompe partidos en beneficio del Real Madrid. No sé qué más decir, creo que más o menos todo lo hemos ido tocando. Voy a dejar para el final ya los puntos negros del equipo. Hablo de lo positivo individualmente, colectivamente, cuando ha ido la aparición de Musa, Sergio Llull, Walter Tavares, Gavi Deck, los momentos puntuales de Yabusel. Pero también tenemos que hablar en este partido, evidentemente, de los lunares negros, en forma de jugadores que han llegado nuevos, y yo esperaba más de ellos en esta Supercopa, como Mario Hezonja y Sergio Rodríguez. No entiendo que Hezonja, dando este nivel, Cornelí no entre en la rotación del 4, que es lo que es, un 4 sobre todo. Si Hezonja no está bien, meta a Cornelí, fichaje de este año, jugador que te va a dar físico, que te va a dar manita desde fuera, que es un jugador que por encima del aro también te puede jugar, para alley-oops, para pick and roll, cositas te va a aportar siempre en ese aspecto ofensivo, sobre todo Cornelí. Y Sergio Rodríguez es lo que, entre comillas, más me ha preocupado. He visto que se ha ralentizado mucho el juego con él, que es un jugador que, en cuanto a mejorar a los pivots y mejorar al resto, es único. El año pasado lo fue, en Milán también, con triples importantes, con tiros de la media distancia. No ha anotado prácticamente nada en esta Supercopa, y ha hecho una mala Supercopa Sergio Rodríguez, que tiene que ser no el base titular, porque Chus Mateo va a hacer la fórmula final del año pasado, con Hanga cuando esté, que esperemos esté pronto, con Dzanan Musa, que lo va a emplear de base, va a utilizar lo que pueda como maniobra de uno a Sergio Llull, que sin muchos minutos aún se ve que es un jugador que va a aportar al Real Madrid como veterano de guerra que tenemos, pero Sergio Rodríguez es el base como tal, ADN base.
a falta de que Nigel Williams-Goss y Alocen se puedan recuperar dentro del ramillete de bases bastante prolífico que tiene el Real Madrid este año. Pero Sergio Rodríguez tiene que mejorar sus prestaciones. Incluso os voy a decir algo, siendo un mal base defensivo, yo le he visto mejor claramente en defensa que en ataque, dejando algunos detalles de energía buena, queriendo aportar, pero no estando lúcido, no ha estado con esa lucidez, salvo algún detallito en la Supercopa, muy poquita cosa para uno de los mejores bases el año pasado en Euroliga por determinación e impacto en la máxima competición continental. En fin, y lo de Gerson ya mentalmente ahora mismo fuera, yo espero que se le recupere. Lo dejo ahí, no quiero sacar conclusiones tampoco en cuanto a Mario Gerson ya en esta Supercopa. Y quedarme sobre todo y subrayar las buenísimas noticias que ha dado este equipo, que es puro pegamento competitivo. Nunca se sale, siempre está, hay calidad, hay piernas, hay físico, hay banquillo. Yo estoy muy feliz. Y sobre todo, obviamente, cuando ganas al eterno rival, pues muchísimo, muchísimo más. Creo que tenemos una gran configuración de plantilla, que tiene su punto de mejora, pero en cuanto todo se encuadre más, recuperemos alguna pieza como Aval de Nigel Williams-Goss. Creo que por ahí también físicamente el equipo va a seguir mejorando. Hanga, que esperemos que no tenga nada grave, es un puñal defensivo ahora mismo y sin Jeff Taylor ya es fundamental en las defensas del equipo. Pero bueno, que leñe, que esto es carácter ganar y empezar el primer título ganando. O sea que con eso es lo que me quedo, chicos, en este mega resumen de la Supercopa ACB. Primer título oficial para el Real Madrid en el primer clásico de la temporada. Terminamos, mejor dicho, empezamos como terminamos, ganando al Barça y demostrando que a día de hoy somos mejores que el Barça. Es la realidad más allá del asunto de Nikola Mirotic, cada uno con sus problemas, sus deficiencias. El Madrid no ha podido preparar bien este torneo con muchísimas bajas, cada uno con lo suyo. El Madrid está por encima, pero la temporada es muy larga, así que hemos empezado bien, pero toca seguir remando y trabajando. Próxima parada la tenemos ya, chicos. ACB, miércoles, frente a Girona. ¿Ilusionado? Bastante. Yanan Musa, descomunal. Fichajes por intentar estructurar, que también es normal, acoplamiento y cositas, y con un grueso del año pasado que para mí me invita al optimismo. Pero lo que quiero es vuestra opinión al respecto. Después de una muy mala primera parte, de nuevo otra vez, al igual que Cosur Betis, una muy buena segunda parte, competitiva, de alto nivel, dentro de lo que es el orden de momento de temporada. Lo dicho, dejadme vuestra opinión y nos vemos en el próximo vídeo. ¡A la Madrid, chicos! ¡Chao, chao, chao!